Shalom, shalom, ¿cómo están, amada familia? Un gusto estar con ustedes para estudiar lo que está a la puerta sobre las fiestas de otoño 2023. Pero por supuesto que este estudio debemos ir guardándolos, cada día aprendemos más, así que cada año vamos a tener un crecimiento mayor. Y con la dirección del Ruach HaKodesh, de nuestro Padre amado, vamos a darle seguimiento a lo que son estas fiestas de otoño. Ya hemos estado pasando mucha información durante 6 años, pero este año nos vamos a concentrar en el mes de Elul, el mes que nos prepara para las fiestas o para la celebración más bien de Yom Kippur, porque fiestas son tres: la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, donde todo el pueblo, dice la escritura, que tenían que subir a Jerusalén, al templo, días de fiesta solemne. Bueno, pues entonces nos estamos preparando, como les digo, para estas fiestas de otoño, que la primera fiesta de otoño es Yom Teruah, que la vamos a celebrar en este año 2023, el próximo 16 de septiembre. El pueblo de Israel empieza desde el 15 al atardecer y termina el 16 al atardecer. Nosotros la celebraremos al atardecer del 16 de septiembre. Enseguida viene la fiesta de Yom Kippur, que empieza el 24 de septiembre y termina el 25 de septiembre al atardecer, antes de la puesta o en cuanto esté la puesta de sol. Y la fiesta de Sukkot es de septiembre 29 a octubre 6 de este presente año. Pero es muy importante guardar toda la información que hemos dado a través de estos años, porque, como les digo, aumenta el conocimiento y el crecimiento y podemos entender más lo establecido en la Torá de parte del Eterno a través de Moisés. Padre eterno, le damos gracias en esta hora y le pedimos, Padre, que nos llene de sabiduría, de conocimiento, de revelación, que nos dé más allá de lo que podemos ver o entender. Necesitamos, Padre, usted nos revele a fondo estas santas convocaciones, porque son muy importantes, Padre, porque son de vida, de estar con usted. Revélenos, Padre, para no ser cortados o separados del olivo verde que es su pueblo santo Israel. Gracias, Padre, por bendecir a nuestras familias, bendecir a cada representante de la familia donde hay un hijo, una hija suya que ha escuchado la voz de usted, la voz del buen pastor, y le seguimos. Y no volvemos atrás. Padre eterno, fortalézcanos, establezcanos, corrobórenos, ayúdenos. Ábranos el entendimiento espiritual. Quítenos, Padre, cualquier cosa que esté arraigada y que haya residuos de religiosidad. Líbrenos, Padre, de toda cadena que usted ha roto a través de Yeshua. Que no se levanten más esas cadenas, Padre. Que no caiga su pueblo de nuevo bajo opresión. Por eso pedimos, Padre, que esta palabra suya esté corroborada, avalada, validada por su santa palabra. Enséñenos, ayude a todo su pueblo, ayúdenos a abrir las escrituras y analizarlas, y que antes de abrirlas pidamos su dirección. Gracias, Abba Kadosh, por invitarnos a estas celebraciones, porque usted viene pronto.
y vendrá como ladrón en la noche. Mas a sus hijos le ha placido revelarnos los tiempos. Sea usted aún más glorificado. En el nombre de Yeshua, su Hijo amado, a quien damos todo honor y gloria. Amén y amén. Bueno, en el calendario judío habla sobre el mes de Elul. Sabemos que todos los meses están numerados, solamente el primer mes, el mes de Aviv, es el mencionado en la Escritura. Entonces, en este calendario, con estos nombres que adquirieron, ¿verdad?, el pueblo de Israel en la dispersión, este mes podemos verlo desde este ángulo, es el mes más importante del año. Y no porque este mes tenga una fiesta bíblica, no, sino precisamente porque no la tiene. Estamos hablando del inicio de 40 días de preparación. Bueno, este precisamente es el momento donde nos preparamos para el regreso de nuestro Mesías Yeshua. Este mes es un mes, se respira en el aire de gran expectativa, de introspección, de preparación personal. Y precisamente fue a principios del mes de Elul cuando Moisés ascendió al monte Sinai por segunda vez, durante 40 días y 40 noches, para interceder ante el Eterno, para pedir perdón por el pueblo de Israel. Entonces, en esta segunda vez que subió al monte Sinai, allí se le iban a entregar las segundas tablas de los 10 mandamientos. Sabemos que el tiempo del Eterno es perfecto, desde el comienzo de Elul hasta Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. Y entre este mes de Elul hasta el día de la expiación son exactamente 40 días. El día 30, antes del día 40, celebramos Yom Teruah, o sea, la fiesta de las trompetas. Después de la fiesta de las trompetas, hay 10 días después conocidos como los 10 días de terror. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos a cuentas, porque va a haber un juicio. Entonces, terminando en el día 40 con la celebración de Yom Kippur, que es el día de la expiación, durante estos primeros 30 días que estamos empezando, más bien nadie debe tomarlo a la ligera este mes. En este mes tenemos que mantenernos expectantes. Y precisamente estamos viendo que por todo el mundo están sacando a la luz noticias acerca de aquello que se ha hecho en la oscuridad. Y estamos orando tanto para ponernos a cuentas con el Eterno, y asimismo estamos pidiendo que el Eterno extienda su rahamim, su benevolencia, que haga justicia a nivel mundial, que todo aquel que esté en pecado se vuelva en arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Así que el pueblo santo de Israel y los que hemos sido injertados a la raíz del olivo a través de nuestro Mesías Yeshua, es tiempo de que hoy más que nunca brillemos con su luz. Él es la luz del mundo y Él habita en nosotros. Así es que es nuestra responsabilidad ser luz en medio de este mundo de oscuridad. Para poder ser luz y andar en luz y estar en luz, tenemos que analizarnos y preguntarnos, hacer un examen profundo, qué es lo que está paralizando o deteniendo nuestra relación personal con el Eterno.
Tenemos que entender, descubrir, extirpar el problema de raíz y terminar con lo que nos está separando con el Padre hoy más que nunca. Así que si tú no sabes cómo orar, cómo ponerte a cuentas con el Eterno, puedes entrar al blog Casa de Oración en Misión Avivamiento y ahí vas a encontrar una gama de análisis para profundizar en lo que realmente está enraizado en lo más profundo de nuestro corazón y la guía perfecta para ponernos a cuentas. No es nada más pido perdón y perdón y perdón y golpearse como algunas religiones el pecho y casi ya es más el dolor físico que el dolor espiritual. No se trata de eso, se trata de saber orar correctamente, analizar cada punto y te recomiendo que entres sobre todo a empezar ese proceso de liberación con los 10 pasos más importantes para la liberación de un creyente. Ese es el título. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que habíamos pasado por alto y que nos separaba del Eterno. Así que es tiempo de profundizar y orar correctamente de acuerdo a las Escrituras y ponernos en la brecha para pedir perdón al Padre por todas las ofensas de nuestros antepasados, del cónyuge o los cónyuges, si es que han tenido varias parejas, que todos de alguna manera ofendimos al Eterno. Si nosotros ya nos pusimos a cuentas, aún más tenemos que hacer ese análisis. Pero para los que no saben que tienen que pedir perdón por los demás, hay que hacerlo, porque el Eterno ha sido ofendido, sufrió ofensas por la rebelión de todos nuestros familiares que han actuado impíamente. Así que alguien tiene que pedir perdón y si estás escuchando es porque te toca a ti interceder. No nada más por ti, por toda la familia y pedirle perdón al Padre. Amén, como lo acabo de decir. Sabemos que la raíz de lo que nos separa del Eterno es la rebelión. El enemigo se rebeló contra el Eterno y especialmente a través del orgullo. Él quería ocupar el trono del Eterno. Así es que hay que poner especial atención al orgullo, ya que es un obstáculo que debemos sacar, desarraigar de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, el viejo hombre. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos estar de pie delante del Eterno. Hay que analizar qué es lo que se está interponiendo en este caminar, en este segundo éxodo, qué se opone a que tengas libertad de caminar en su camino y cómo dirigirse, siempre clamando al Padre con la palabra para que nos lleve al verdadero arrepentimiento. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y el único que lo conoce es el Eterno. Así que mi amado, amada hermana, es tiempo de hacer un alto y analizar a fondo. Decirle al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que en su gran benevolencia y Rahamim, que lo han traducido como misericordia, nos ayude a ver lo que no podemos nosotros ver. Arrepentirse, en hebreo la palabra es teshuvah. Esto significa que debemos girarnos y darle la espalda al pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. Sí, siendo que el pecado es el objeto central del enfoque. Pero en el hebreo no es así. En la mentalidad hebrea nos volvemos a Adonai. O sea, ellos no tanto significa en hebreo que nada más arrepentirse para alejarse del pecado.
No, aquí es ir al encuentro con el Eterno. Sí, volvernos al Eterno, volvernos a nuestro Mesías Yeshua. Ese es el centro del arrepentimiento. Así es, andar en su luz. Así que el pecado y la muerte no son el punto central. La paga del pecado es muerte, por supuesto, pero Teshuvá es volverse al Eterno, darle la espalda al pecado. Y eso facilita ese encuentro con el Eterno, cuando comprendemos que estamos dándole la espalda a lo que ofende a Él, a la desobediencia, y poniendo a Él frente a nosotros, viene un cambio tremendo, porque ya no te esfuerzas en golpes en el pecho, en ayunos. Claro que todo eso hay que hacer, ayunar, no golpearse, por supuesto, pero ayunar y sentir un arrepentimiento genuino. Así que cuando uno realmente sabe que ofendió al Eterno, hay mucho dolor, lágrimas brotan desde lo más profundo de nuestro ser por haberle fallado, pero en la mentalidad hebrea, repito, es volvernos al Eterno y a nuestro Salvador. Así que olvidemos, el pecado y la muerte no son el punto central, sino es tener esa relación y esa comunión con el Padre y volver como el Hijo pródigo. Tenemos que enfocarnos en el Eterno, Adonai, nuestro Elohim, ¿sí? Y al centrarnos en el Eterno, al estar delante del Eterno, por supuesto que los pecados se harán evidentes y entra el arrepentimiento. Hacemos Teshuvá. Sabemos que Yeshua limpia el pecado. Él dio su vida en Pesaj, en la fiesta de Pesaj. Él derramó su sangre hasta su última gota para que nosotros tuviéramos esa puerta abierta al arrepentirnos, volvernos a Él y aceptar su sacrificio de una manera gratis. Por gracia Él dio su vida, ¿sí? Pero como lo hemos visto en otras ocasiones, no porque Él ya perdonó nuestros pecados, ya voy a hacer lo que yo quiera. Por supuesto que no. Es el proceso de nacer de nuevo, ¿sí? Y para nacer de nuevo, el primer paso es este. Lo demás es ir creciendo en el entendimiento de la palabra y obedeciendo la palabra, sin anular nada. Bueno, entonces, Yeshua nos limpió del pecado, pero para que no haya ninguna división entre nosotros y Él, el plan del Eterno es la aplicación práctica. Y esa aplicación práctica de obediencia a su palabra depende de ti, de cada uno de nosotros, porque Él nos saca de la oscuridad a la luz. En la Escritura nos habla de varios textos que tuvieron lugar precisamente en este mes de Elul, el sexto mes bíblico. Y estos textos nos enseñan cómo podemos pasar por una transformación, nacer de nuevo y crecer y ser sólidos en la fe, hacedores de la palabra. Y estos textos nos hablan de preparación radical, sí, porque tenemos nosotros que estar listos a andar en su camino para cuando regrese el Mesías. Si leemos en el libro de Ezequiel capítulo 8, el capítulo comienza diciendo en el quinto día de Elul. Te recomiendo leas todo el libro de Ezequiel. Bueno, en este capítulo, Adonai se lleva al profeta Ezequiel en el Ruach, en el Espíritu, para presenciar la idolatría de los líderes y el pueblo de Jerusalén, porque ellos le habían dado la espalda al Eterno y estaban adorando falsos dioses. Adonai vio todo
Él ve todo lo que hacemos, aún en lo secreto, aún en los pensamientos, aún en la inclinación del deseo al mal. En el caso de Judá, de la tribu de Judá, Yehudá, en lugar de hacer teshuvá, arrepentimiento e ir al encuentro del Eterno, continuaron ellos en desobediencia. Pero al final se ven las consecuencias. Las consecuencias fueron la muerte, fue el exilio, muerte física o exilio, y la destrucción del templo, mis amados. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿hay cosas en nuestra vida, hay viejos asuntos o nuevos hábitos que nos están alejando del Eterno? Así que no importa lo que hayas hecho, cuando vienes en arrepentimiento y te vuelves al encuentro con el Padre, que Él te está esperando como al hijo pródigo para hacer una fiesta, porque allí en la parábola dice: mi hijo estaba muerto y ahora vive. Ese es el gozo del Eterno, que nos volvamos a Él realmente arrepentidos, y el deseo de encontrarnos con Él y no salir nunca más de la casa de mi Padre, de nuestro Padre. Voy a leer con la traducción Reina Valera el texto 1 de Ezequiel capítulo 8, que habla este capítulo de las abominaciones en el templo. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Yud-Hei Vav-Hei Adonai. Amén. Y en el libro de Lucas, capítulo 15, de los versos 11 al 32, habla sobre la parábola del hijo pródigo. Muy bien, ahí te dejo los textos para que lo corrobores. Mas ahorita yo lo voy a leer con la traducción o versión Reina Valera. Verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
saquen el mejor vestido y vístanlo, y póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que esta parábola nos está hablando de que el Eterno está esperando a sus hijos que fueron dispersos por la desobediencia que vimos en la escritura en el libro de Ezequiel. El deseo de nuestro Padre es que tú y yo estemos con Él. Y si no has regresado con Él, ten la certeza de que Él te está esperando y va a ser una gran fiesta, precisamente porque Él vino a buscar, como dice a través de Yeshua, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y habrá una gran fiesta. Pero en este mes sexto es el mes de Elul, es el mes de preparación para poder entrar a esa gran fiesta, a esa gran celebración. Así que te animo a que voltees hacia el Eterno y desees estar allí y digas cuáles son las instrucciones para poder ser limpio totalmente, con un arrepentimiento genuino después de haber pisado el terreno de pecado, donde, si tú recuerdas tu vida, te puedes dar cuenta en dónde estábamos, en dónde estaban nuestros cónyuges, sus antepasados, nuestros antepasados, etc. Un ciclo repetitivo de rebeldía, de orgullo, de desobediencia, de maldición. Pero el Eterno es paciente para con todos. Él está añorando que tú regreses. Él te tiene tu lugar en su mesa, ¿sí? Y Él se va a regocijar con tu regreso. Él no es castigador, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que mientras todos estamos pasando en este proceso de arrepentimiento, de Teshuvá durante este mes, tomemos conciencia y acerquémonos ante el Eterno primeramente, y también ante nuestro prójimo, a quien hemos dañado. Hay que restaurar el daño que se ha hecho. Esfuérzate, hay que esforzarnos por restaurar, para que ese prójimo que fue lastimado también reciba la bendición, porque el dolor hace que las personas, y más cuando nosotros causamos el daño, ellos se alejen del Eterno, tengan ese dolor que les cause ese rechazo, esa ira. Así que tenemos que restaurar también lo dañado, ¿sí? Tenemos que acercarnos a todos los que nuestro Padre Eterno nos ponga en el corazón, para que podamos orar
y compartir con ellos. Tenemos que actuar y salir de nuestra zona de confort. Recordemos que esa zona de confort en pecado es un sueño de muerte. Es un sueño de muerte y el despertar va a ser horrendo. Horrenda cosa es caer en manos del Eterno. Así es que aprovecha este tiempo. Y cuando sientes vergüenza o miedo y no te quieres acercar a la persona que ofendiste por su reacción, hazlo, porque ese miedo y ese rechazo para restaurar lo dañado, estoy hablando del prójimo, ¿ok? Entonces cuando hay ese rechazo y dices no lo quiero enfrentar, es cuando más debes hacerlo, porque esa voz no proviene del Eterno. El enemigo quiere mantener al pueblo en un sueño de muerte. Así es que dice la Escritura, despiértate tú que duermes, para que entres a la luz del Eterno. Te alumbrará Yeshua. A otra voz es la voz del enemigo, que va a hacer todo lo posible por alejarte, para que no compartas la bendición, que no compartas el mensaje que el Eterno ha puesto en tu corazón, para que ya que tú fuiste libre, vayas a ellos y se rompan las cadenas que tú mismo hiciste daño. Se levantaron esas cadenas, esos calabozos, cuando les faltamos a ellos. Entonces hay que rescatarlos, hay que sacarlos de esos calabozos, de esas cárceles, de esas cadenas. Sí, el Eterno nos pone como sus instrumentos para que ellos también sean liberados. Recuerda que el enemigo es un enemigo derrotado. Cada vez que quiere interponerse entre ti y entre el arrepentimiento, recuerda que tienes la autoridad, como le dijo a Caín, le dijo, el pecado está tocando a la puerta, pero tú tienes la autoridad, le dijo, para enseñorearte de él. Así que tenemos que compartir a ese prójimo que lastimamos y restaurar su vida, porque el Eterno nos va a pedir cuentas, ¿sí? Entonces, igual con todas las personas que necesiten salvación y vida eterna, recuerda que el enemigo está derrotado. El Eterno lo exhibió públicamente, triunfando sobre él. Y si leemos en el libro de Ageo, en el capítulo 1, el Ruach HaKodesh descansó en el profeta o sobre el profeta Ageo el primer día del sexto mes, el mes de Elul. Esto nos habla a nosotros de reconstrucción también. Aquí al profeta Ageo, ¿sí?, que lo llena de su Ruach HaKodesh y reprendió a los exiliados que recién habían regresado y que vivían en las ruinas de Jerusalén. Les reprende porque todos habían logrado construir o reconstruir sus casas después del exilio en ese tiempo, y habían plantado sus campos, pero se olvidaron de reconstruir el templo del Eterno. Y se comentaban entre ellos, se consolaban entre comillas, diciéndose, no es el momento de reconstruir el templo, la casa del Eterno, porque estaban tan preocupados y ocupados por todo lo demás que no podían dedicarse a reconstruir el templo. Había mucho que hacer y no habían tenido la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Porque estaban preocupados por tener comida en su mesa y trabajaban duro para cubrir las necesidades de ellos. Entonces había vuelto toda una generación de exiliados sin adoración, pero porque del exilio los trae y se olvidaron. Estoy en zona de confort, todo está bien, el Eterno me ama, me cuida, me trajo de nuevo a casa. Sí,
pero en ese momento es el momento de romper con los viejos ciclos, los viejos hábitos. Dice en Ageo 1, 5, 7 y 8, mediten bien sobre sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, el templo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Adonai, aceptándolo como hecho para mi gloria. Así que, Teshuvá, meditar sobre nuestro camino, acercarnos, subir al monte y traer lo que se necesita para que el templo del Eterno, que somos su pueblo, esté edificado como Él lo ha ordenado que lo hagamos. No podemos tener los pies en el mundo, en la oscuridad y en su luz, porque todo el material que vayamos a usar para construir el templo del Eterno, como dice la Escritura, ustedes son el templo de Dios, del Eterno, del Todopoderoso. Pero si hay contaminación, si se buscan primeramente nuestros deseos, nuestras necesidades, nunca vamos a tener tiempo de traer el mejor material para que realmente habite el Eterno en estos templos no hechos de mano. Recordemos que el Eterno es santo, 3 veces santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y Él habita donde está ese templo apartado para su gloria. Un hijo, una hija celoso, santo, que se guarda, que quiere sacar cualquier vestigio de pecado, de raíces escondidas, de lo que sea, hermanos amados, porque vamos a ser pesados en balanza muy pronto, precisamente en la celebración de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, para que nos encuentre aprobados. Entonces, en este punto, en esta escritura de Ageo, a diferencia de la época del profeta Ezequiel, la gente escuchó y se arrepintió y comenzaron a reconstruir el templo juntos y empezaron precisamente el día 24 del mes de Elul. Así que tenemos que entender que nada de lo que poseemos es nuestro. Todo ha sido dado por nuestro Padre. Él es el dueño de todo, todo es suyo. Y tenemos que poner en orden correcto y corregir nuestra perspectiva, incluso hasta que nuestro cuerpo, que no es nuestro cuerpo, es nuestra responsabilidad cuidarlo. Porque Él quiere habitar en santidad, en un templo santo. Recordemos que nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿sí? Nosotros no somos dueños ni de eso. Yeshua es el que nos ha dado vida juntamente con Él. Heredamos una casa para nuestra alma y en muchos casos esa casa estaba rota, abandonada. Un lugar donde ladrones iban y venían a su antojo, hablando del mundo espiritual, llenos de pecado. Pero ahora nuestra casa ha sido comprada por Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Yeshua nos compró con su sangre para que fuéramos, trabajáramos a reconstruir desde cero y puestos bajo una base sólida, renovados, para glorificar su santo nombre. Y como dice la Escritura, Él nos ha dado acceso al Padre. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Sí, podemos llegar a su presencia cuando nosotros queramos. Y lo tenemos que desear en una actitud de pureza, de santidad, porque Él habita en la santidad. Él es santo. Entonces, ninguna de las cosas físicas que tenemos no debía interesarnos a nosotros, porque a Él no le interesa. Lo único que Él espera es nuestra adoración en Ruach y en Emet, en espíritu y verdad.
así como dice el Padre que busca verdaderos adoradores. Juan 4:24. Así que mientras adoramos juntos, vamos reconstruyendo el tabernáculo de David. Amós 9:11. Y esta es una declaración profética del cuerpo del Mesías. Una declaración que todo el pueblo estamos diciendo, el rey ya viene. Y no solo eso, sino que Adonai quiere que estemos tan agradecidos y transformados que vayamos y agreguemos más piedras vivas al tabernáculo de David, diciéndoles al mundo cómo ellos también pueden tener una nueva casa y ayudarles a que se den cuenta de ellos. Así que tenemos todo este tiempo para decirles que tienen la oportunidad de venir al Padre con nuestros hechos, con pureza de corazón, que vengan al Padre que los ama incondicionalmente como nos amó a nosotros. Las puertas están abiertas, ¿sí? Así que extiéndete a tus hermanos, restaura al que dañaste, al que lastimaste, al que hablamos a sus espaldas. Reconciliémonos con el Eterno en Teshuvá y digámosle: revélame a todas horas, revélame cualquier raíz que esté estorbando que tú habites en este templo que ha sido comprado a través de la sangre de Yeshua HaMashiach. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, así que, amados hermanos, que este tiempo sea un tiempo de intimidad, que digamos como el hijo pródigo: estoy cansado de comer y de vivir entre los cerdos, entre lo impuro, entre lo vil, entre lo que el Eterno rechaza, mientras en la casa de mi Padre hay lo mejor. Pero realmente lo tienes que hacer, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir y tienes que dar frutos, mis amados hermanos. Y esto lo aplico para mí, por supuesto, también. ¿Sí? Porque pronto viene el día de la expiación. En el día de la fiesta o celebración de Pesaj, Yeshua dio su vida por nosotros. La salvación es gratis. Pero en el día Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, debe afligirse nuestra alma, porque en ese día se va a abrir los libros y se va a ver realmente quién amó al Eterno. Y amar al Eterno es hacer lo que Él dice que hagamos en su escritura. Así que dice que los que no son encontrados en el libro de la vida van a ser echados afuera a las tinieblas, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Así que, como dice en el libro de Nehemías, el día 25 del sexto mes, del mes de Elul, la gente que vive en Jerusalén terminó de reconstruir el muro alrededor de la ciudad. El Eterno nos habla a través de la Escritura que siempre estemos nosotros con la Torá en obediencia y actuando, ¿sí? Actuando para reconstruir nuestra relación con el Eterno. Dice en Nehemías 6:16, cuando todos nuestros enemigos oyeron acerca de él, del muro está hablando, y todas las naciones, los pecadores alrededor de nosotros lo vieron, perdieron su confianza porque reconocieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, esto mismo, si tú lees el capítulo 1 de Nehemías, te vas a dar cuenta del arrepentimiento, de la convicción que al interceder Nehemías por el pueblo de Israel, dice: nos hemos apartado, hemos hecho lo malo.
Y voy a repetir el texto de Nehemías, capítulo 6, verso 15. Así que el muro fue terminado el 25º día del mes de Elul. En 52 días, 16, cuando todos nuestros enemigos se enteraron y las naciones de alrededor se pusieron temerosas, la autoestima de nuestros enemigos cayó severamente, porque ellos comprendieron que ese trabajo había sido realizado por nuestro Elohim. Así que eso también me recuerda en Génesis 4, capítulo 4, versos 6 y 7, del pecado de Caín, que le dice: ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener tu frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. El Eterno nos ha dado la capacidad de vencer al pecado. Está tocando la puerta a que caigamos en pecado, pero dice que te quiere a ti, pero tú debes regir sobre él. Amén. Así que en este mes de Elul siempre va a estar el enemigo tocando, y en todo el tiempo de vida que tengamos, pero nos ha dado la autoridad de decidir si vamos a regir sobre ese pecado o vamos a seguir en desobediencia, separados del Eterno. Y esto estaba pasando también en el pueblo de Israel, y lo ha pasado durante toda la historia. El Eterno nos ha dado autoridad de vencer el pecado, porque cuando vencemos el pecado, es lo que leí ahorita en Nehemías 6:16, cuando todos nuestros enemigos se enteraron y las naciones de alrededor se pusieron temerosas. La autoestima de los enemigos cayó severamente, porque se dieron cuenta que este trabajo había sido realizado por el Eterno. Bueno, estos textos y la autoridad que el Padre nos da, y la decisión, como el caso de Nehemías, de reconstruir el muro junto con todos los que se añadieron, estas noticias también pasan a oídos del ejército de Hasatán, cuando ve que somos salvos, que somos bautizados, que somos nacidos del Ruach, cuando nos vestimos de la armadura del Eterno todos los días. Esa es la manera, cuando entramos en obediencia, cuando nos retractamos del camino que íbamos de mal en peor, en pecado, siendo esclavos del enemigo. Todo esto lo ve, lo palpa el enemigo, lo palpan los demonios, y estos pierden la confianza, porque al entrar en obediencia quiere decir que le diste la espalda al mundo espiritual, a la oscuridad, y vas entrando a la luz. Y cuando vas entrando a la luz, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando el enemigo ve eso, pasa lo que dice en el libro de Nehemías: pierden la confianza, tiemblan, tienen que irse, porque tú estás en luz, andas en obediencia, te has reconciliado con el Eterno, estás dando los pasos de obediencia y preparándote cada vez más para andar en santidad. Eres un hacedor de la palabra, ¿sí? El enemigo ve que el Eterno está contigo y que nuestra restauración solo es posible con el Eterno. Así es que el único propósito del enemigo es evitar que entres a esa restauración, ¿sí? A través de Yeshua, que es nuestra salvación. Y también va a tratar de que todos los incrédulos y todos los que te rodean vengan a acecharte, a ser usados. Gente incrédula, gente descarriada, ciudades en ruinas. Pero le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú puedes regir sobre él. Entonces nuestra capacidad para resistir cualquier tormenta, para amar, para bendecir aún a nuestros enemigos, para vivir
y vivir en abundancia, tener vida eterna y morir a la carne, al deseo del pecado, a la muerte, todos los días hacerlo en el nombre de Yeshua. De esa manera estamos proclamando: usted es el Rey de la gloria. ¿Sí? Se hace evidente cómo nosotros estamos colaborando en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en la reconstrucción de la solidez de tu vida espiritual para prepararte para el día de Yom Kippur, el día de la expiación, de que entraste en obediencia a través, desde Pesaj en Yeshua, y a través del crecimiento y la santidad que tienes para estar en este día de Yom Kippur, día del perdón, y seas aprobado. Que el enemigo vea que tú eres del Eterno y que el enemigo decaiga, se confunda, se vuelva uno contra otro al saber que el Eterno te ha perdonado y que eres su pueblo, así como estaba con ellos. El enemigo se dio cuenta que el Eterno estaba con Nehemías y con el pueblo. ¿Sí? El Eterno está contigo. Tienes que tener la certeza, tienes que recobrar tu identidad, que Él es tu Padre. Él todavía no llega el día del juicio, no te está juzgando. Esta es la oportunidad para acercarte a Él a través de Yeshua. Y si ves que todavía hay cosas que estorban la presencia del Eterno en tu vida, tienes que revisar bien los muros. Que no, esos muros, que no haya agujeros cuando fue reconstruido el muro en Jerusalén, que no haya puertas de entrada ni orificios mínimos para que el enemigo entre y tome ventaja sobre tu vida, que no se infiltre de ninguna manera, porque al permitir que se infiltre, eso hace el enemigo que te alejes del Eterno. Y este mes de Elul es el momento oportuno para identificar tus debilidades, tus pecados, y estoy hablando de mí también. Cuando digo tú, haz de cuenta, es para mí, pero es una manera de explicarlo. Es el momento oportuno, ¿sí?, para identificar el derecho legal que le dimos al enemigo y echarlo fuera en el nombre de Yeshua. Cerrar cualquier fisura, cualquier debilidad, cualquier pecado. Sí, y estar vigilante las 24 horas del día durante los 7 días de la semana en acción, con la espada en la mano, la Torah, la obediencia, y trabajando, ¿verdad?, en su obra, fe en acción. Eso es lo que necesitamos hacer para que ese muro de protección, el Eterno es mi luz y mi salvación, Él es mi fuerza, Él es mi sostén, Él es mi escudo alrededor de mí, te pueda sostener y pases en este próximo día de Yom Kippur, día de la expiación, pases y seas aprobado. Amado hermano, que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te bendiga grandemente, amada hermana. Entendemos perfectamente lo que el Padre nos está diciendo, y como lo hemos estudiado en la parashá de esta semana, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige tú, Deuteronomio 28, elige tú, y vienen otras citas también. Y luego dice: yo te aconsejo que escojas la vida, porque Él no quiere que su pueblo muera por falta de conocimiento, y cuando hay conocimiento haya desobediencia, porque ya no hay otro sacrificio por el pecado. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por bendecirnos y enseñarnos su bendita palabra, por prepararnos en este mes, Padre, para entrar a estas fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Bendito es usted, Padre eterno, que nos bendice con su bendición perfecta. Reciba todo honor y toda gloria en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Todo honor y gloria es de usted, Padre Santo. Amén, amados hermanos. Shalom, shalom para ustedes. Continuamos en oración en estos 40 días y en un cambio de actitud, dando frutos dignos de arrepentimiento. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Les amamos.